El empirismo corresponde a una doctrina filosófica y epistemológica que considera que el conocimiento se debe adquirir mediante la experiencia y percepción. Esta escuela inició en la Edad Moderna en el Reino Unido durante el siglo XVII y se extendió hasta el siglo XVIII. Surge en contraposición al racionalismo y como consecuencia de una corriente filosófica que provenía de la Edad Media, donde esta nueva teoría pretendía aludir a los conocimientos que posee o adquiere el hombre, quien es producto de la experiencia, bien sea interna o externa, y por ello es visto como una respuesta de los sentidos. Además, tuvo gran influencia e importantes repercusiones históricas en su estricto significado filosófico, el cual abarca el sensualismo, las ideas de tolerancia, los principios liberales, la práctica contra el escepticismo metafísico del buen sentido y el pragmatismo. Esta corriente estuvo caracterizada por diversos factores, tales como el subjetivismo del conocimiento, donde se afirma que para conocer el mundo se debe partir del propio sujeto, más no de la realidad en sí. También se encuentra la experiencia como única fuente del conocimiento, en la que se menciona que el origen del conocimiento es la experiencia, entendiendo por ella la percepción de los objetos sensibles externos, que corresponden a las cosas, y las operaciones internas de las mismas, que se refiere a las emociones o sensaciones. Es decir, el ser humano aprende a través de sus sentidos. Indistintamente, se presenta la negación de las ideas innatas de los racionalistas, de manera que si todo conocimiento proviene de la experiencia, significa que debe ser adquirido. Por lo tanto, la mente no posee contenido alguno, se considera una tabla rasa, y esta debe llenarse a través de la experiencia y el aprendizaje. Por otro lado, se menciona que el conocimiento humano es limitado, es decir, que la experiencia es su límite, y esto es contrario a lo que se planteaban los racionalistas, los cuales pensaban que con la razón uno no tiene límites y puede llegar a conocerlo todo. En cambio, los empiristas restringen la capacidad de la mente humana. De igual modo, se caracteriza por la negación del valor objetivo de los conceptos universales. En esta, los empiristas aceptan el postulado nominalista que los conceptos universales no hacen referencia a ninguna realidad objetiva, sino que son los meros nombres que designan a un conjunto de ideas o percepciones particulares que se encuentran vinculadas entre sí. Y finalmente se presenta el método experimental y la ciencia empírica, que estaba basada en que uno de los principales intereses de los empiristas fue hallar un método adecuado para dirigir el pensamiento, y este modelo para ellos debía ser experimental e inductivo. Para el desarrollo de los planteamientos que se tenían en esta escuela fue primordial la influencia de representantes como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y David Hume. Bacon fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, el cual nació en 1561 y falleció en 1626. Él desarrolló una teoría empírica del conocimiento, hecho que lo convirtió en uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. A lo largo de su vida publicó diversas obras, entre las cuales resaltan La Nueva Atlántida, una de las obras más conocidas en las que se describe una sociedad utópica fundada en la ciencia y en la tecnología, puestas al servicio del progreso de la humanidad, y su obra fundamental es La Gran Instauración, que se publicó en 1620. Durante toda su carrera persiguió una reforma coherente de las leyes y el mantenimiento del Parlamento y los tribunales al salvo de las incursiones arbitrarias de los gobernantes, pero su objetivo era la reforma del saber. Además, realizó la Gran Instauración, en la cual sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su tiempo a revisión, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente, es decir, la memoria, la razón o la imaginación, a las cuales estos pertenecían. Consideró que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento inductivo. El método inductivo que elaboró pretendía proporcionar un instrumento para analizar la experiencia a partir de la recopilación de casos particulares del fenómeno investigado y la posterior inducción, por analogía, de las características o propiedades comunes de todos ellos. Según Bacon, este procedimiento había de coincidir gradualmente desde las proposiciones más particulares a los enunciados más generales. Este filósofo desarrolló su pensamiento al margen de las corrientes que dieron lugar al surgimiento de la ciencia moderna, caracterizada por la formulación matemática de sus resultados. Thomas Hobbes nació en Westport, cerca de Malmesbury, el día 5 de abril de 1588 y murió en Derbyshire,
el 4 de diciembre de 1679. Su nacimiento fue prematuro, fruto del pánico de su madre por la Gran Armada Española, de donde nace la gran frase que es: el día que yo nací, mi madre parió 2 gemelos, yo y el miedo. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es el Leviatán, escrita en 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Además de ser considerado el teórico por excelencia del absolutismo político, en su pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas, el carácter inconvencional del Estado, la legitimidad representativa y popular del poder político, entre otras. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las leyes de la materia y el movimiento sigue gozando de gran influencia, así como la noción de la cooperación humana basada en el interés personal. Adicionalmente, otro de los representantes de esta escuela es John Locke, el cual nació en 1632 y murió en 1704. Realizó sus estudios de filosofía, medicina y ciencias naturales en Oxford. Durante su vida realizó varias obras, pero la más importante y reconocida es el ensayo sobre el entendimiento humano, el cual fue de gran ayuda para exponer sus ideas. Entre ellas se encuentra la que hace referencia a la asociación de la mente con la tabla rasa, entendida como una tabla lisa en la que no hay nada escrito. De igual forma, postula que el conocimiento es a posteriori, es decir, que es basado en la experiencia. Por otro lado, está la definición que propuso para hacer alusión a las ideas, donde afirma que una idea es todo lo que se piensa o percibe, todo lo que es contenido en la conciencia, motivo por el cual las ideas no son innatas. A su vez, se encuentran dos tipos de las mismas, las simples y las compuestas. Las primeras proceden directamente de un solo sentido o de varios a la vez, de la reflexión o por medio de la sensación y la reflexión juntas. Y las segundas resultan de la actividad de la mente que combina o asocia las ideas simples. Otro empirista fue George Berkeley, quien nació el 2 de marzo de 1685 en Irlanda y murió el 14 de enero de 1753 en Gran Bretaña, también conocido como el obispo. Fue un filósofo irlandés cuya obra propuso el idealismo subjetivo o inmaterialismo, en el que su postulado principal era que no existe la materia sino la percepción de esta. Es decir, que el mundo existe únicamente mientras lo percibimos. Por ende, su filosofía se resume en la expresión ser es ser percibido o percibir. Para explicar por qué el mundo no desaparece mientras dormimos o cuando parpadeamos, propuso que Dios era el gran observador del universo. A diferencia de Locke, Berkeley postula que no existen ideas generales, toda idea es particular. Y el hecho de que una idea esté cumpliendo la función de representar un conjunto de ideas o percepciones no la hace general. Su teoría se basa en 4 hilos racionales, los cuales son nominalismo, inmaterialismo, espiritualismo y teísmo. David Hume nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711 y murió el 25 de agosto de 1776. Fue filósofo, historiador, economista y ensayista francés. Su sistema filosófico fue influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Hume estuvo fuertemente influido por los empiristas John Locke y George Berkeley, así como por varios escritores franceses como Descartes, Malebranche, Pierre Bayle y el barón de Holbach. Esforzó por crear una ciencia naturalista donde el hombre se examina la base psicológica de la naturaleza humana. Hume postula que todo el conocimiento humano se deriva únicamente de la experiencia. El razonamiento inductivo y la creencia en la causalidad no pueden justificarse racionalmente. En cambio, son el resultado de la costumbre y el hábito mental. Influyó en el utilitarismo, el positivismo lógico, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la teología y otros movimientos. Una de las principales preocupaciones de la filosofía política de Hume es la importancia del Estado de Derecho. También enfatiza a lo largo de sus ensayos políticos la importancia de la moderación en la política, espíritu público y respeto a la comunidad.
El empirismo jurídico parte de la experiencia jurídica del hombre y de los pueblos, esto es, estudiar, analizar y observar el derecho existente, experimentado en el presente, es decir, la jurisdicción vigente, con relación al derecho pasado, el cual hace referencia a ese derecho histórico, comparando no solo las instituciones y normas jurídicas, sino también los sistemas y órdenes jurídicos diferentes. De ahí que, en su seno, se gestaron varias escuelas, habiéndose desarrollado como ciencias o disciplinas jurídicas independientes y autónomas que, posteriormente, han sustentado la cientificidad del derecho. Estas son la historia del derecho, el derecho comparado, la teoría del derecho, la sociología jurídica y más. En este contexto, el empirismo jurídico privilegió también el método inductivo que parte de lo particular a lo general. Este es el método de la ciencia empírica y que también lo aplica al derecho. Esto es, parte de hechos concretos, es decir, particulares, que son observados y experimentados con la debida constatación, lo cual permite dictar normas generales para el conocimiento del hombre y su voluntad. Esto quiere decir que de la inducción se obtienen conocimientos particulares que nos sirven para formular principios que mediante la descripción concluimos con una deducción. Mutatis mutandis. Esto es el método científico.